que puedan expresar con su vida el sacramento que celebran en la fe por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Puede sentarse. La mamá acompaña a Jesús. Siéntese.
recibo a esta por mujer. Ten misericordia de mí y de ella, y concédenos a ambos larga vida. Y dijeron a coro, amén, amén. Hermanos, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo responsorial. Estamos esperando la novia. Estamos siempre ya. El Señor es bueno con todos, el Señor es bueno con todos. ¿Todos? El Señor es bueno con todos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y con piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. ¿Todos? El Señor es bueno con todos. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles. Los ojos de todos están asegurados, tú les das la comida a su tiempo. ¿Todos? El Señor es bueno con todos. El Señor es justo y en todos sus caminos es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que los invocan sinceramente. ¿Todos? El Señor es bueno con todos. Hermanos, nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio y cantamos. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Si han traído las ofrendas, pueden presentar. Y cantamos. Gracias.
ponemos de pie. Unamos nuestras voces para invocar a Dios como Padre de todos, tal como nos enseñó Jesús, para que aprendamos a amarnos y perdonarnos como hermanos. Decimos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Invoquemos, hermanos, sobre estos hijos tuyos la bendición de Dios para que proteja con su auxilio a quienes haya enriquecido con la unión del matrimonio. Concede, Padre Santo, a quien formaste al hombre y a la mujer a tu imagen y pusiste la señal de tu bendición. Te rogamos por tus hijos que se casarán, para que el don mutuo de su amor alegre con sus hijos tu iglesia. Que en la alegría te alaben, Señor, en la tristeza te busquen. En el trabajo encuentren el gozo de tu ayuda y en las necesidades sientan cercano tu consuelo. Que participen en la oración de tu iglesia y den testimonio de ti entre los hombres. Que vivan largos años en paz y prosperidad, y con todos los amigos que ahora nos rodean, lleguen un día a la felicidad de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La novia no llega. Al final ya no vamos a realizar el matrimonio como estamos en la celebración. Continúa la celebración. La paz del Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, dense fraternalmente la paz. Dense la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. pueden sentarse. Y cantamos el cántico de comunión. Señor.
Los que están sentados nos ponemos en pie. Han venido aquí, hermanos, para que el Señor, ante el ministro de la Iglesia y ante que esta asamblea consagre con su sello el amor que los une, Cristo los bendice copiosamente y con un nuevo sacramento ustedes, a quienes santifican el bautismo, los enriquece y da fuerza para que se guardan siempre mutua fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante la Iglesia les pregunto sobre su intención. Yo, Óscar Castillo Ospina y Vilma Griselda Paredes Cristóbal vienen a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente. Al elegir el estado matrimonial, ¿están dispuestos a amarse y honrarse mutuamente durante toda la vida? Sí, Padre. ¿Están dispuestos a recibir de Dios amorosamente a los hijos, a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Sí, Padre. Así pues, ya que quieren contraer el santo matrimonio, unan sus manos. Y manifiesten su consentimiento ante Dios y su Iglesia. Vilma Paredes Cristóbal, yo, John Óscar Castillo Ospina, te recibo a ti, Vilma Paredes Cristóbal, como mi esposa y prometo serte fiel en lo favorable, en lo adverso, por salud, por enfermedad, así amarte, respetarte todos los días de mi vida. Yo, Óscar Castillo, Vilma Paredes Cristóbal, te recibo a ti como yo, Óscar Castillo Espinal, como esposo, prometo ser inalterable en el Cristo, con salud, con enfermedad, y así amarte a ti, respetarte todos los días de mi vida. Este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia, el Señor en su bondad lo confirme y derrame su bendición sobre ustedes. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El Señor bendiga estos anillos que van a entregarse mutuamente en señal de amor y fidelidad. Vilma Paredes Cristóbal, recibe este anillo en señal de mi amor, fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén.
Yo, Oscar Castillo Espina, recibo este anillo, la señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendice, Señor, estas arras, que estos hijos tuyos se entreguen y derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes. Vilma Paredes Cristóbal recibe estas aras como prenda de la bendición de Dios, signo de los bienes que vamos a compartir. Recibe este aras como ofrenda de la bendición de Dios y los signos de Dios. Vamos a compartir. A ver, un fuerte voto de aplausos para los nuevos casados. Oremos. Por la eficacia de esta ceremonia, Señor, vela solícito con tu providencia y haz vivir en un mismo amor a quienes has unido en santo matrimonio y alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María Santísima. Le saludamos a nuestra Madre y le decimos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora los nuevos esposos van a firmar el pliego matrimonial. Los flamantes padrinos y los testigos presenciales. Novia, una vista.
diferentes, ¿no? Antes de que salgan los nuevos esposos de la iglesia, les quiero invitar a que se vayan al fondo para festejar, porque también hay otra celebración, si no nos va a hacer bulla la orquesta. Por favor, los esposos, los padrinos. Antes de que salgan los nuevos esposos, se dan un beso. A ver, todos le aplaudimos. Los esposos, dense el beso. ¡Aplausos! Ahora los padrinos también. A ver. Que enseñen. Los padrinos, el beso. El beso a los padrinos. Besito. Beso. Aplausos para los padrinos. Háganse tomar foto y luego se van al fondo de la plaza. Despacio nomás, despacio. ¿Avanzamos? ¿Me dices? ¿Qué va a hacer? Es que van a ensuciar todo. Más abajo. Más abajo. El padre, claro, dijo. Ay, casi debe liberarse, ¿cierto? Sí,
este día maravilloso. Señoras y señores, buenos días con todos, con el debido respeto. Y en esta ocasión también, por que es el matrimonio de nuestro amigo Óscar y Vilma, vamos a, por favor, ordenadamente acercarnos a los familiares. De derecha a izquierda vamos a dar el abrazo correspondiente y entregar las flores. Por favor, en orden. Gracias. Vamos a pasar a felicitar. Derecha, izquierda. Estamos con toda la gente, creo, de Huancaíta. ¿Quién? Ah, ¿no están cocinando allá? ¿No? Ahí están poniendo pescado. Sus ordenados hoy.
vayan al otro lado, pues mucho a un lado. Pajarito, 1, 2, 3. Atento, pues, ¿qué haces viendo a tu sitio? 1, 2, 3. En la tarde hacen sol. Una, 1, 2, 3. Acérquense más. Miren, 1, 2, 3. Salud, salud. Papá. Están en momentos de brindis. Están más felices que la mamá de Marco. Vamos, atentos. 1, 2, 3. Mira. 1, 2, 3. Nadie se anima a bailar todavía. Recién. Se va a armar la fiesta. La iglesia no se ha afectado. Quiero bailar. ¿Qué ha pasado, no? Todos quieren sesión de fiesta. Eso, qué bonito. Los ha apuntado. Al centro. Vamos al centro. Oscar, firma. Los padrinos, ahí una foto. Espera. Una foto bonita. Oscar, miren. Novia. Miren. 1, 2, 3. Miramos, Marina. 1, 2, 3. Luego van a decir ha salido feo. Acá cito. Oscar, allá sí. Con de abajo. Acá sí sientes. Allá sí. Acá está bonito. Ya están cansados de bailar y ya van a
Ya, cortamos la transmisión. ¿Qué dice el público? Los novios dicen que ya están cansados de bailar, entonces van a descansar ahí sentaditos. La novia se ha hecho rogar. Sí, pues. Ha llegado tarde. Una foto al instante, ¿no? Mientras se pone con la novia. Al instante. Ahora sí, a bailar, a bailar, a bailar. Ay, 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 ahora sí, Tienen que bailar, pues. ¡A bailar, a bailar! Llega tarde y no quiere. Ya quiere una foto, ya quiere al señor. Anímenle a la gente que bailen, háganle campo para que salga más bonito, chicos. Vacilen, si no. Saca al medio, al medio. Por favor, al medio. Venga, más acá, más acá. Foto dice, le vas a tomar. ¿Y cómo están los amigos silenciosos? ¿Se cansaron? Ciudadanos, damas y caballeros, en esta oportunidad vamos a agradecer a nombre de la familia del novio. Primero, gracias a nuestro divino. En segundo lugar, a la voluntad de los novios. Y al tercero, a la voluntad de señores flamantes padrinos. Esto va a quedar en la memoria, hermanos, de la familia Castillo. Vamos, la presente concurrencia queda en la familia de Castillo y Vilma. Creo que todos los presentes nos quedamos muy satisfechos porque se cristalizó la boda de Vilma Oscar. Por todos los presentes, muchas gracias. Buen día. Que te quieras todos los presentes. Gracias. Bueno, comenzaron las palabras de parte de toda la familia, deseando de los mejores parabienes para los recién casados. Ahí están nuestros gran amigos Oscar y Vilma, los recién casados. Para las personas que están preguntando dónde es la boda, estamos en Guayucachi, ¿ya? A la novia le van a azotar como Chinchilpo y Gamonal por llegar tarde. Los amigos, un día especial para todos los amigos de Guayuatucuma, los amigos de Guatemala. ¡Que vivan los recién casados! ¡Que baile, que baile! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso se baila!
plata si es para el camarógrafo. Buenas tardes a los que están unidos en esta transmisión. Seguimos en vivo.